Bien, pues después de la previsión meteorológica vamos ya en este miércoles con nuestros colaboradores, los periodistas, para analizar la noticia del año, la dimisión de Carlos Mazón. Tenemos con nosotros a Baldo Rodríguez. Bienvenido, Baldo. Hola, buenos días. Le acompaña Miguel Molina. Bienvenido. Y Pedro Soriano. Bienvenido, Pedro. Gracias. Bueno, también iremos hablando de otros asuntos como este año jubilar que terminó pues de forma brillante con esa representación extraordinaria del Misteri, donde hubo algunos actos históricos y conmemorativos del 75 aniversario de la proclamación del dogma asuncionista por parte del Papa Pío XII. Bien, pues vamos a hablar de la dimisión de Carlos Mazón para analizarla. Vimos a un presidente de la Generalitat el lunes, días después de reflexionar en su casa en Alicante, tras el funeral de Estado del pasado jueves por el primer aniversario de la peor catástrofe que sesgó la vida de más de 230 personas en este país, la Dana del 29 de octubre de 2024. Lo vimos como tuvo que soportar insultos de los familiares de las víctimas por su nefasta gestión de la emergencia. Vimos que el domingo Feijóo empezó a negociar con él su sucesión, no hubo acuerdo el domingo, se esperaba su comparecencia y al final compareció ante los medios de comunicación sin preguntas en el Palau de la Generalitat, un Carlos Mazón con un discurso de unos 20 minutos donde fue muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez porque aseguró que les dejaron solos. Reconoció los errores, pero es lo que le han reprochado muchos. Dedicó esos casi 20 minutos a hablar de él, de lo mal que lo ha pasado, de que no podía más, que hubiese dimitido mucho antes y poco tiempo para hablar de las víctimas. En fin, una declaración que ha levantado ampollas y que sobre todo lo importante es que los valencianos no sabemos cuándo vamos a tener un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Están ahora negociando la sucesión, está en esa batalla porque se nos ha marchado sin convocar elecciones y dejando, por tanto, en manos de Vox, porque no tienen mayoría en les Corts Valencianes, la elección de su sucesor. Bien, pues vamos a analizar qué va a pasar o qué consecuencias tiene esta dimisión de Carlos Mazón para los valencianos. Miguel Molina, ¿se ha ido de la mejor forma que ha podido Carlos Mazón? Bueno, ¿se le va a recordar como el hombre que se equivocó o como una mala persona? Bueno, yo creo que lo de mala persona y asesino, yo creo que son palabras que habría que retirar del vocabulario en esta situación. Yo creo que es desagradable para todo el mundo, obviamente para las familias de las víctimas y también para los políticos. Yo creo que Carlos Mazón no es ningún asesino, obviamente es una persona que no estuvo en el momento que tenía que estar en el sitio adecuado, lógicamente, y eso lo tenía que pagar y lo ha pagado, ha dimitido y yo creo que ha cumplido tarde, pero ha cumplido. Entonces yo creo que todo lo demás, yo no sé si es una estrategia política, si hay detrás, no sé lo que pueda haber, pero obviamente yo creo que Carlos Mazón también es una persona como nosotros que siente y padece. Se ha equivocado y lo tenía que pagar y lo ha pagado. Yo creo que su salida era la adecuada, se ha marchado y ahora pues a empezar un nuevo proyecto. Bueno, ahora veremos, luego hablaremos de la sucesión. Vamos a ver, ¿se ha marchado elegantemente, Baldo? Yo creo que quiso morir matando y murió mintiendo, que fue lo que vino haciendo durante el último periodo. Yo tengo un ruego ante esto, o sea, elecciones ya, por favor, que nos eviten esta tortura de negociaciones, que si Juan Fran Pérez Llorca, que si María José Catalá, que si manos de Vox, porque podemos quedar, Vox va a apretar hasta lo infinito. Y no quiero ni imaginarme cosas que pueden suceder, como la última ocurrencia que era enseñar caza en las escuelas, será enseñar toros en las escuelas, pero bueno. Mazón, pues eso, no tuvo sensibilidad, no tuvo más remedio y me parece, yo vi la conferencia y me quedé perplejo, absolutamente perplejo. Primero por el inicio, diciendo el rey, muchas gracias y tal, vamos, mezclar al rey en su historia. Sí. Después, mintiendo, vamos, porque decir que el gobierno no ha apoyado nada, que el gobierno no ha dado nada de dinero, que el gobierno todas las culpas la tiene Pedro Sánchez y todas las agencias y todo el gobierno, me parece un disparate, cuando menos, o muy poco elegante. Bueno, aquí de elegancia no se puede hablar. Entonces, dice que lo pasó muy mal y tal, claro, habrá que ponerse en la piel de la gente, de las víctimas, o escuchar simplemente testimonios que hubo ayer
de gente que compareció en Madrid, y decir, bueno, es que esto tenía que haber sido o tal. De todas formas, yo, un poco en la línea que decía Miguel, yo conozco a Mazón y ya me parece una persona bastante afable, con don de gentes, y aquí ha habido una transformación. Yo no sé si le subió el poder a la cabeza o qué le ha pasado, ¿no? Hubo un gobierno muy presidencialista. Y hay 3 errores fundamentales que yo veo con eso, ¿no? Primero, ninguna dedicación a las víctimas. Segundo, errores de comunicación brutales, desde las mentiras que se han montado y las falsas explicaciones, que yo no sé cómo gente que conozco, que está con él, Santiago Lumbreras, José Manuel Cuenca y tal, no han visto ni siquiera, a lo mejor, la última comparecencia, esa comparecencia revisada, porque cualquiera que la revisa y que vea un poco, dice, ¿esto qué es? Esto es un disparate, ¿no? Y después el tema de la incompetencia de la gente que tiene o que tuvo a su alrededor, especialmente Salomé Pradas, que ya lo dije aquí en la tertulia, dice, cuando le dicen que está inundándose toda la cabecera en la provincia y tal, dice, Jope, si necesitas algo, dímelo. Y después se demostró lo que se demostró, incapacidad. Pedro. Bueno, ¿Cómo viste tú la comparecencia? Mi análisis es el siguiente. Yo creo que aquí lo que se ha puesto en evidencia es que Carlos Mazón ha sido un mal gestor, muy mal gestor. En primer lugar, de la Dana ya se ha hablado lo suficiente, cómo gestionó la Dana en el entorno, pero vosotros imagináis que Carlos Mazón, en lugar de gestionar su dimisión el día que lo hizo, lo hubiese hecho 3 días antes del funeral de Estado, se hubiese marchado. ¿Qué nos hubiésemos ahorrado? A mí me habría ahorrado dolor, porque yo presencié ese funeral en directo y yo vi a las víctimas diciendo lo que decían, pues presas de su propia rabia incontenible, ¿no? Entonces yo creo que ahí gestionó mal su salida. Si el final era su salida, 3 días antes, qué diferente hubiera sido. Luego, mal gestor de su propia salida, porque dándole la razón a Baldomero, esa sarta de incoherencias que hace, escudándose él, amparándose él, echando la culpa al muñeco el Zamorano, porque esto ya es como recurrente, cualquier cosa la culpa la tiene Pedro Sánchez, se le llama me gusta la fruta, etcétera, etcétera, y eso pues tal, mal gestor. Y ahora sigue siendo mal gestor porque nos ha dejado a los habitantes de la Comunidad Valenciana en un estado, pues no sé, como una especie de limbo que no sabemos por qué ha dimitido, pero ayer va y preside un consell en Alicante, porque en las Cortes Valencianas no se sabe todavía qué va a hacer Vox, que es quien ha gestionado tan mal que le ha entregado la llave de la comunidad al partido de ultraderecha, negacionista, etcétera, etcétera, etcétera. No lo vamos a decir aquí otra vez. Entonces, e incluso sin candidato cierto para una sustitución. O sea, para mí ese es el resumen, esa gestión de todo horrorosa, horripilante, que nos ha producido a mí dolor, porque el funeral de Estado me produjo dolor. Yo estaba deseando apagar la televisión, pero decía, no, Pedro, pues, míralo porque esto es un hito histórico, de la parte de historia que te ha tocado vivir, lo que pasó aquí delante de los reyes, delante de las autoridades del Estado, de todas las autoridades del Estado, de algunos presidentes de comunidades autónomas, estaba el Lehendakari, estaba Cataluña, por cierto. Nunca llegaron los reyes. Y lo sufrí, y cada vez que me acuerdo, pues me produce sufrimiento. Rosmani, disculpa, si quitásemos la Dana de en medio y los políticos tuvieran que mirar en el espejo de su máxima referencia, que hoy en día es Pedro Sánchez, tenemos que decir que tenemos una muy mala referencia. Porque obviamente si estamos criticando, y hay motivos para criticar a Carlos Mazón, el problema es que el mayor representante de la política española no lo está haciendo mucho mejor, y por tanto él sigue el camino, o los demás siguen el camino que sigue la máxima figura de la política española, porque ya me dirás tú el panorama a nivel nacional cómo está. Un poco raro eso. Sí, bueno, no, claro, no acabo de entender muy bien lo que quiere. Sí, evidentemente. Bueno, pues el tema de. Claro, no de abogado de Pedro Sánchez, ni mucho menos. No, si lo digo. No, yo te digo de forma objetiva. Cada uno con sus responsabilidades. Claro, pero estamos pidiendo dimisión a una persona cuando hay otra que tendría que haber dimitido de hace mucho tiempo, que estamos con presupuestos prorrogados, cuando no puede ni siquiera aprobar ni una sola ley. Y si el ejemplo que tenemos en España es. Te corrijo porque es una cosa que nos inciertan. Leyes se están aprobando, ¿eh? Vamos a que termine. Sí, leyes. Y si tenemos a un gobierno
que no puede trabajar libremente, y tenemos un político que también ha cambiado de versiones o dice lo que no le interesa, pues mejor lo que le interesa y no lo que nos interesa a los demás, porque no contesta nunca a nada, pues lógicamente me refiero como ejemplo, ¿eh? No quiero mezclar las cosas, no como ejemplo. No tenemos al mejor político hoy en día enfrente de la política nacional para que los demás sigan ejemplo. No puede ser Carlos Mazón el ejemplo de la política española, tiene que ser Pedro Sánchez, que para eso es el presidente del gobierno, y no hay un buen referente. Pero qué necesidad, es que, no sé, una lógica un poco extraña. Bueno, que no os interesa es otra historia. No interesa. Yo digo que es una lógica. Bueno, ya que estamos hablando de ejemplos en política, ya que estamos hablando de ejemplos en política, vamos a abordar lo que pasó inmediatamente después de la comparecencia de Carlos Mazón. Si los pudisteis seguir en el día a día, compareció el alcalde, Pablo Ruz. Fue más elegante que Carlos Mazón. Pablo Ruz sí dedicó toda su discurso a las víctimas, pidió perdón precisamente por unas administraciones que fallaron, reconoció todos los errores que se cometieron en esa gestión de esa emergencia del 29 de octubre, y luego pidió también la dimisión del presidente de la Confederación del Júcar, y se descartó, él mismo se descartó como posible candidato a presidir el gobierno valenciano. Bueno, ya es que tiene tela en la cosa, ¿no? Pero es que la comparecencia en directo de Pablo Ruz. Sí, muy bien. Sí, este alcalde es muy especialista en esto, en dar jabón y en grandilocuencias y en demás. No entiendo muy bien qué pinta el alcalde pidiendo la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica, pero quizás el alcalde tenía que haber pedido perdón, que no es su competencia, a las víctimas, por haberle hecho tanto la pelota a Carlos Mazón y haberle traído tanto aquí y haberle dorado tanto la píldora y haberle puesto tantas alfombras rojas. ¿Para qué? Para nada. Revisamos las cosas pendientes aquí en Elche, todo lo que está pendiente, todo lo que está pendiente en la Generalitat. Ahora lo revisamos. Eso es importante. ¿Qué te pareció el discurso de Pablo Ruz? Pues su valoración. No, la verdad, inesperado, porque yo no esperaba que Pablo Ruz saliese, pero bueno, éticamente ese reconocimiento de culpa de mala gestión por parte de las administraciones, las que son suyas y las que no, pues bien, es un gesto de humildad, ¿no? Tal. Yo creo que eso va un poco en su carácter también, porque es una persona creyente y es una persona que cree en esto, ¿no? Entonces, bien. Lo que pasa es que al final, pues como ocurre muchas veces, al final se estropea porque bajó a la arena de la Confederación Hidrográfica. Yo no sé ese debate cómo está, porque todavía no he oído a la conferencia hidrográfica hablar de las ramblas de Elche, si se limpian, si no se limpian y demás. Pero bueno, también reconozco que Pablo Ruz ha ligado mucho su gestión a la de Carlos Mazón. Prácticamente empezó en la campaña electoral, se hicieron muy amigos y Carlos Mazón prometió aquí en Elche lo que no está en los papeles, que se dice popularmente, ¿no? Entonces, claro, él se ha quedado, Pablo se ha quedado un poco colgado de la brocha, o sea, ¿por qué? Porque va a ser un poco complicado seguir con el apoyo desde la Generalitat Valenciana a todo ese elenco de proyectos que se prometieron entonces. Bueno, pues hemos visto que es un ilicitano, Juan Navarro, es un ilicitano, el coronel, es ilicitano. Quizá por eso también sea más fácil traer cada vez más a la UME. ¿Es necesario campañas como esta? Baldo, tú trajiste al ejército cuando estabas en el ayuntamiento. El COVID hicieron por aquí un trabajo muy importante, fundamental, y da mucha seguridad ver en situaciones de crisis, pues tener una ayuda. Así que he echado yo de menos un poco que en los incendios, en todos los incendios que hubiese habido más presencia del ejército, quizás. La UME estaba en primera fila, en primer lugar, en Utiel y en esa zona, cuando la Dana. Con lo cual, que Mazón diga que la UME depende del ejército, es el ejército, es el gobierno y demás, denostada por algún dirigente del PP cuando se creó. Cuando la creó José Luis Rodríguez Zapatero. Yo he visto a la UME trabajar en directo, o sea, en 2007, el 12 de octubre, no se me borrará nunca, hubo unas grandes inundaciones en Calpe y unas zonas rurales en el interior. Y yo estaba en activo en la radio y me desplacé hasta allí. Yo vi cómo la UME montaba un puente, o sea, el equipo de pontoneros, un puente artificial, no de sillares y de obras, sino en una mañana. Se había quedado un núcleo rural aislado,
había un muerto precisamente en ese núcleo rural, una persona paralítica que le inundó el agua la casa, parecido a lo de la residencia de la tercera edad de Identidad. Y llegó la UME, estableció el mando central en el centro del pueblecito y montó un puente en una mañana. Y empezaron a pasar vehículos, nada más terminarlo. Y la verdad es que bueno, se notaba un grado de preparación profesional y aparte de disciplina militar, que son dos elementos muy importantes, y aquello, dije, esta gente funciona, pero muy bien. Posteriormente a eso estuvieron en Rojales, en el río Segura, y también hicieron una prueba muy similar. Bueno, pues hemos querido ofrecer en directo esa rueda de prensa para que ustedes pues no se asusten si ven al ejército en Elche, porque se trata de esta campaña de concienciación. Y continuamos hablando de Pablo Ruz, del papel y de la valoración que realizó el pasado lunes tras la dimisión de Carlos Mazón. ¿Te falta para analizarla a ti? Bueno, Miguel? pocos han dicho ya todos los compañeros, pero sí que es cierto que a mí me sorprendió la intervención de Pablo Ruz por el hecho de que realmente Carlos Mazón en ese momento no había dimitido. Realmente no mencionó la palabra dimisión en sus 22 minutos de intervención. Bueno, pero sí que dimitió lo dejó, más tarde. Bueno, dijo que me marcho, no puedo más, debería haber dimitido antes. Sí, me marcho, pero me marcho puede ser que me puedo ir en 5 meses, en un año, en 2 años. Es decir, no dijo la palabra dimisión, no lo dijo. No la dijo, es verdad. Y por eso luego los medios luego apretaron y a las 3 de la tarde cuando firma ya el decreto para dimitir. Pero en ese momento no había dimitido. Y luego tampoco entendí que sería tan pronto Pablo para hablar sobre este tema. Pero bueno, sí que es cierto que... Creo que fue porque los periodistas locales le pedimos pues esa perfecto, valoración. pues perfecto. Entonces, bien que atienda a los medios de comunicación. Y luego sí que es cierto que la política de Elche, precisamente la de Elche, está muy condicionada a todos esos acuerdos que tiene Carlos Mazón con Pablo Ruz aquí en Elche, que yo creo que no se van a ver perjudicados. De todas formas, también pienso que vamos a tardar mucho en verlos, pero sí que es cierto que como creo que va a haber continuidad, salvo que nos vayamos a las elecciones, que es un muy posible escenario, pues lógicamente a ver qué pasa. Pues ahí vamos con el posible escenario. Miguel, ¿por qué consideras que no va a haber, que esta batalla por la sucesión, porque aquí entra ya Feijóo, también vimos cómo Feijóo mantuvo un pulso con Carlos Mazón y parece que no lo ganó? Porque el domingo tenía que haber dimitido, pero al final, el lunes, con sucesores designados por Feijóo, que parece que no son los que quiere Vox. ¿Qué va a pasar en esta batalla de la sucesión? ¿Por dónde va a ir? La política es muy complicada y más cuando entran en juego las familias políticas, que es lo peor. Entonces, cuando entran las familias políticas hay que contentar a mucha gente. Y en la primera negociación, pero esto pasa entre los partidos, cuando empieza la primera negociación, lógicamente nadie está de acuerdo. No están de acuerdo con María José Catalá, no están de acuerdo con Monpó, es decir, no están de acuerdo con nada. Luego también se oye, se rumorea, también que desde Madrid está también González Pons apretando para ser la solución del problema. Es decir, al final no hay un acuerdo. Y sí que es cierto que Vox tiene mucho que decir aquí. Entonces, se están comentando, o al menos ayer noche ya se comentaba, que posiblemente haya un trueque y que en Valencia pase a gobernar Vox a cambio de que María José Catalá o Pérez Llorca se hagan con el control de la Generalitat Valenciana. Ese podría ser uno de los trueques, o irnos a unas elecciones, que también podría ser. Es una difícil situación, es muy complicada, porque lógicamente el PP ya no puede decir por sí solo, y lógicamente Vox, que está muy fuerte, va a querer sacar rendimiento de esta situación. Claro, porque elecciones las quieren tanto la oposición como Vox. Son los que más crecen en las encuestas. Claro, que menos quiere el Partido Popular. Y luego un dato muy llamativo. Cuando la anterior dimisión, que fue la de Camps, Camps, horas después, llama a la Junta Directiva Regional. Los convoca y dimite como presidente del partido. Esto no se ha producido con Mazón. No se ha reunido la Junta Directiva Regional. Se reunieron los 3 presidentes de las diputaciones, junto con Carlos Mazón, y ellos decidieron lo que han decidido, pero no han contado con la Junta. Es decir, que aquí el Partido Popular tiene también un problema de diálogo y de consenso, porque lógicamente lo suyo sería que hubiera un congreso que se está posponiendo desde el mes de junio y que la Junta Directiva Regional también se reuniera para tomar decisiones en consenso. Todo esto nos está produciendo también porque Madrid tiene otra forma de pensar. Vox se está abanicando. Correcto. Viendo venir y viendo el panorama, porque se lo han puesto en bandeja.
Mazón quiere seguir en el machito con Vía Pérez Llorca, con José, que es su mano derecha. Juan Francisco. Juan Francisco Pérez Llorca. Feijóo, bueno, parece que sube la escalera o la baja, porque ha tenido que llamar a Abascal, no ha tenido más remedio, pero como buen gallego, no sabemos si sube o si baja, o dónde está. No, ni limpia ni mancha. O dónde está. Y el PSOE tiene que ponerse las pilas, pero muchas pilas se tiene que poner el PSOE. Y ya no digo Compromís, vamos, Compromís o todo el espectro de familias que tiene por ahí, ¿no? Tiene que ponerse mucho las pilas. Pero yo, un ruego, como decía, elecciones ya, que nos eviten todo ese lío o que concentren, que las hagan a la Parque Extremadura, que igual hay tiempo, el 21 de diciembre, ¿no? O 21. Sí, el 21 de o Nochebuena, si hace falta que hagan Nochebuena, pero que las hagan, que haya caras nuevas y sea María José Catalá, que a la vista de lo que hay parece el mejor activo del PP para María José Catalá. Sí, eso puede ser gente que tenga el acta de diputado autonómico. Es decir, Pérez Llorca puede serlo y para candidata no tendría elecciones. En elecciones entonces tendría que haber un congreso en el Partido Popular pues que lo haya, para que decidieran quién es el presidente del PP. partido. No hace falta congreso. Bueno, ni mucho menos. Es lo suyo. Y que antes de enero, si fuese posible, elecciones. Que nos ahorren, por favor, toda esta tortura. 5 meses vamos a tardar, creo yo. Como la solución sea González Pons. González Pons. O Francisco Camps, también, ¿no? Pues sí, pues sabemos. Bueno, Camps, yo sí. Y miramos a Miguel Molina porque... Si esas son las soluciones, estamos apañados. Camps ahora mismo... ¿Está resucitado Camps? Ni resucitado ni muerto, vamos a ver. El Camps ha salido indemne de todas las causas, exonerado de todas las causas, de las 11, y obviamente su partido tiene una cuenta pendiente con él, porque él sí que dimitió para que su partido no se viera perjudicado, ¿vale? Entonces, luego la gente podrá decir que es del pasado, que bueno, lo que quieran, pero sí que es cierto que tiene una cuenta pendiente. Y yo creo que este es el momento, y además la situación en la que está ahora mismo el Partido Popular, es la persona con más experiencia. No tiene ninguna causa, no está imputado por nada, y yo creo que si hubiera un congreso, sería la persona mejor idónea. Pero, ojo, para ser presidente del Partido Popular, no presidente de la Generalitat Valenciana, que no es lo mismo. Tiene Cuidado. parecido Paco Gán con José María Aznar. En eso sí tienen un paralelismo y un parecido enorme. A la mitad de su gobierno los ha visto pasar por la cárcel. Efectivamente. Si se le ocurre mirar, Es que al final, se me ocurre claro, mirar para atrás, fíjate, si se le ocurre Él estará muy limpio, pero su gobierno... Pedro, al final, quien corrompe no son las siglas, son las personas. Cuando yo antes he hablado de Pedro Sánchez, no he mencionado al Partido Socialista, he mencionado Pedro Sánchez. Al final, quien hace las cosas mal, como Carlos Mazón, es la persona y no el partido. Dejemos las siglas de todos los partidos tranquilos, porque al final quien lo hace mal, el que hace cosas raras y el que acaba en el juzgado son las personas. ¿Hay alguien de ese gobierno que no esté en la cárcel? No lo sé, es decir, hay gente que no está, hay gente que no lo está. Él no, desde luego que él no. Él se presenta por él. Yo no sé nada de lo que él tenía alrededor. No tengo ni idea. Pues pero corruptos que están encarcelados. Perfecto, correcto, pues lo han hecho mal, porque estén donde tengan que estar, correcto, pero él no lo está. Yo hablo por él, no hablo por nadie más. Y él, yo creo que ahora mismo es la mejor figura que puede unir a todas esas familias del Partido Popular, por experiencia. Y reitero nuevamente, porque esto es importante, porque la gente se confunde. Él no quiere ser presidente de la Comunidad Valenciana, quiere ser presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que no es lo mismo. Ya, pero que tiene la tecla y tiene para tocar. Puede llegar a un consenso el con poder, todos. claro. Puede tocar el piano ahí bien. Efectivamente. Bueno, pues toque la flauta si quiere, pero escúchame, pero que no es lo mismo, ¿vale? Porque la gente lo confunde. Madre mía, Bueno, necesitamos elecciones, ¿no? Por Dios, por favor, ya. En todas las administraciones necesitamos elecciones, obviamente, en todas, no solamente en esta, en todas. Pues sí. Bueno, y ahora vamos a entrar en los proyectos, porque ayer, en el pleno del Consell de la Ciudad de la Luz, Carlos Mazón no nos defraudó. Siendo un presidente en funciones, aprobó la licitación de la residencia de Altavix. Pues menos mal. Sí, hacía falta. Hombre, menos mal. Ahora sube un 40%, eso está muy bien con eso. Ahora que no la adjudiquen a la baja temeraria, ya, que sea tal, ¿no? Pero bueno, era hora ya, porque es que ni unos, ni los que estuvieron antes, ni los que están ahora resolvían ese tema, ¿no? Pero de proyectos aquí hay una larga lista. El tram. A mí el tram me parece una ocurrencia electoral, ni más ni menos, porque no he visto y he mirado y no he visto ningún estudio que justifique la necesidad de un tranvía.
Un estudio serio, que justifique y digas, pues vale, porque la gente va al parque empresarial, va en sus coches o hay autobuses, un servicio de autobuses que funciona perfectamente aquí, que eso funciona muy bien, fantástico, pero después sigues, Palacio de Congresos, ¿qué hay? Hay cosas con respiración asistida, es decir, pequeñas cantidades para decir, bueno, le doy respiración asistida al Palacio de Congresos, carretera Santa Pola, ni se sabe. Quirófanos del hospital, ni se sabe. La Ronda Sur parece que tiene algo por ahí. El conservatorio se dilata, se dilata el conservatorio por un capricho del alcalde, de Pablo Ruz. Cambiarlo y ponerlo en Altavis, que tiene fijación con ese solar de Altavis. ¿Candalís? ¿Eh? Sí. ¿Altavis o Candalís? Perdón, de Candalís. Las clarisas, como decía el alcalde una vez que cantan los éxitos, los grandes éxitos en cifras del año jubilar, hace falta hoteles. Las clarisas perdió una oportunidad y se acabarán cayendo. De ser un hotel de cine, una referencia que ya se ha visto hace poco. El hotel Pero ya tenemos superado el debate del Hotel La Reconquista, bueno, vete todo. Aldo, porque Hotel La Reconquista el alcalde, en Asturias. precisamente en campaña electoral le funcionó bien el defender el monumento gótico de las clarisas para que no se privatice y se convierta en un hotel. Bueno, claro, creo que le funcionó, claro que le funcionó. Ahora la cuestión es le que funcionó, que no se le caiga. funcionó, Que no se caiga. como decían los empresarios, planteando el mundo al revés, Sí. absolutamente el mundo al revés. Un candidato. Bueno, sigo. La depuradora parece que... La depuradora ayer, Juan de Dios Navarro, dijo que no va a sufrir ningún retraso. Parece que la activan, pero la depuradora es un proyecto del gobierno anterior. Sí. Juan de dice en la que EDAR, de 50 millones a este proyecto de actual es de 82 bueno, millones. no, si esperamos 2 años más será de 110, Supongo, seguro. supongo. y tal. ¿Pero alguien lo va a terminar? ¿Alguien lo va a terminar? Esperemos que sí. Lo de Highton en Carrús, un centro social más, ya que hay 3 centros sociales o 4 en Carrús, vamos a hacer otro centro social más. A Carrús se le hurtó el Palacio de Congresos. Pero bueno. este centro social de Highton va con auditorio, 500 personas, plaza Bien, ¿no? y Sí. cines. No es un centro social más. Bueno, menos mal. Mal. Menos mal, se le robó a Carrús el Palacio de Congresos. Bueno, Más, otro más, debate también que tenemos superado. Y sobre todo una cosa muy Pero- importante, hay que mejorar, estuvo muy bien el servicio de autobuses a las pedanías, ¿vale? Sí. Pero hay que mejorar las carreteras a las pedanías. Es decir, si el tram cuesta 200 millones, fíjate si hay cosas en las que invertir esos 200 millones antes. Las carreteras a las pedanías. Al Altet vamos por la misma carretera que hace 40 años. El desdoblamiento hacia Torrellano, que es esa carretera nacional, hay coches ahí sí que se producen atascos a Manta, a la Marina, carretera a la Marina. Bueno, hay la tira. Baldo, mira, el tema del tram se supone que lo tiene que pagar el Consell, ¿no? Se supone. Pues que pague la carretera de la Correcto. Marina, que pague el otro. Y luego hay otras cosas que se pueden pagar de otra manera. El tema del tram, vamos a ver, ¿cómo que no hace falta el tram en Elche? Claro que hace falta. ¿Por qué? Otra cosa que me chirría, me ¿Por sorprende. qué? ¿Por ¿Por qué qué? hace ¿Por qué? falta? Pues ¿Por porque qué? todas las grandes ciudades de la provincia de Alicante tienen tram, No, están pero eso no es conectadas. ningún argumento. No, sí, Eso hombre. no es ningún argumento. Y Elche no lo tiene. Bueno, Castellón- Y Elche podría conectar, los ciudadanos de Elche podrían irse a Benidorm subido en un mismo tram, como hacen los de Alicante. ¿Por qué Elche no se merece el tram? Claro, es que estamos Pero no es tardando con el cuestión- tram y podríamos conectarlo con otras infraestructuras No es cuestión que están de- en pedanías como Torrellano, como el Parque No es Empresarial. cuestión de que se merezca o no se merezca, es cuestión de Es que que, es hay que necesario. saber por qué se necesita un tram en Elche. ¿Por qué? Por modernización y porque es un Baldo, recurso más para transportar. ¿por qué? Claro que hace falta. Baldo, Otra cosa es que nos vendan el humo. tranvía. Eso es otra A ver. historia. Que nos vendan humo que no se haga. Yo soy Bueno, ya- partidaria del tranvía en Elche, Pero porque bueno, para ir a Del Alicante, proyecto de tram. O sea, vamos a ver qué Sí, pero ¿por proyecto qué? se presenta para... ¿Qué proyecto hay? ¿Qué estudio hay que Pues yo ponga en no- yo evidencia no la lo necesidad del conozco, tram? Baldo, pero otra cosa es que puede nos haber vendan un humo, estudio pero que otra sea cosa, conceptual. pero A no ver, hace falta. a mí hay un estudio de la universidad, tenemos una universidad estupenda, o de cualquier organismo que se dedique a este tema, de la policía local, que hay gente muy buena ahí, y que diga, oiga, mire usted, es que es necesario un tram por esto, por esto, por esto y por Hombre. esto. ¿Y dónde se ha dicho? Pero ¿Cuándo se ha tú dicho? No, el tram ha piensa venido por una un tram ocurrencia que electoral. conecte Eso digo. Elche con la UMH, con el Claro. Parque Empresarial, con el aeropuerto y con Alicante que te lleva hasta Benidorm. Esto Pero es si brutal. tienes un servicio de autobuses... Olvídate del autobús. no. A ver, ¿Cómo que no? No, Baldo, estás en el siglo pasado. Perdón. los- ¿Utilizáis los autobuses? ¿Cuántas veces has subido últimamente los autobuses tú? Yo, pues Baldo, voy a Alicante, pues basta. No, no, Baldo, ninguna. no digas algo que no he Baldo, dicho. Pues usuario, claro, usuario. Tú eres de autobús. Bectalia, eres usuario de Bectalia. Que yo subo al tren Bectalia. de autobús. Pero De autobús Bectalia. local, de autobús local, No, urbano. por supuesto, no te estoy criticando el autobús urbano, sino el interurbano, Y el de Alicante. conectarnos con Alicante. Y Alicante, lo subo, Alicante yo subo. tienes Y 3 el- cada 20 minutos. Baldo, no, eso es Baldo, tercermundista. hay una campaña, eso sí, Baldo. Es más tercermundista, evidentemente, Sí, pero pero hay un proyecto de... Pero tú de vas a cambio, Alicante
tú vas Vas en poco tren, Alicante, no, claro. desde luego, porque Vamos a el ver tren cada 2x3 se retrasa o te deja plantado en el andén. Yo he tenido No tanto, el bono. yo sí que Bueno, utilizo el tren Alicante. y el autobús habla con los estudiantes. ¿Cuándo te ibas a Asturias? Porque te mando para allá. Hombre, pero vamos a ver. Aldo. Vamos a ver. No, yo soy usuario, hasta hace poco he ido y venido No, a del Alicante transporte público. continuamente y vamos, retrasos. Ha habido un parón, lo que sea, pero vamos, yo he ido a Alicante sin mayor problema en el tren, cogiéndolo en carrus o cogiéndolo en el... Pues mira, has en el- tenido suerte. Has tenido suerte. Tenemos que avanzar, En el pero tenemos que 80% avanzar. el índice de puntualidad del tren. Pero Alicante. vamos a ver, Otra pero ya no es cosa culpa. es Que es que... incómodo, va lleno, Sí, va saturado. lleno, incómodo, pero huele a cada 20 gasoil minutos en lo los tienes. vagones. Pero que ya no es un tema de puntualidad. Pero un 80%. Que es diría un yo, de tema las que nos veces va a traer turismo, Pues- que nos va a traer gente de otras ciudades a Elche, que Elche... el tren va a traer turismo. Y Vamos tanto, a ver, pero pero si no lo yo dudes. yo no estoy en contra Pero del no lo tren. dudes. A ver si me entiendes. Claro. Lo que quiero saber es por qué es necesario el tren en Elche. Porque O sea, somos la tercera ciudad más grande de la Comunidad No, Valenciana. hombre, Ah, eso no es, ¿no? Porque Ah, cada pues ciudad no. tiene sus problemas de movilidad, sus Vale. distintos problemas de movilidad. O sea, hemos hecho unas inversiones pero vamos brutales a ver, en electrificación de los autobuses. Bueno, yo creía que esto estaba superado, ¿eh? Pero Superado, ¿no? vamos Porque- a ver, ¿reconocéis que para ir a Campello, qué tenemos que hacer? Un ilicitano que no tenga coche y que quiera ir al Campello, ¿qué tiene que hacer? En ¿Coger bicicleta. cuántos autobuses? En bicicleta. Es que no hay un Pero el transporte que nos problema no es que, conecte con pero el y problema hay no es el estudios. tranvía no va a Y- solucionar la conexión con Alicante. Pero si se planteó la vía parque, el centro de la vía Bueno, parque se planteaba para que hubiera... la primera fase no. Se planteaba para que hubiera un Efectivamente. tranvía que conectara Alicante Bueno. y no está acabada la vía parque. O sea, y hace años no está acabada la parque, pero pensamos en un tram para conectar Alicante y el alrededores de Alicante desde Elche. Por Dios, por favor, pero bueno, entonces ya ahí necesitamos 3.000 millones. ¿Y dónde No. están? ¿Cómo que no? No, porque Ahora, tú con un tram tú llegas a Alicante y coges el tranvía para las comarcas de pero Denia a Alicante hay 30 kilómetros, con unas obras y Yo, para llevar ¿y cuánto cuesta llevar el tram? El A tram mí me conectarlo gustaría con la ver internet. el proyecto que se diseña para Elche. y Correcto. Central. Eso es lo que me gustaría ver. Correcto. Vale. Este diseño es el que va de aquí a aquí, con tal frecuencia, por tal sitio, por tal otro. Eso es lo que me gustaría ver. Y nadie me lo ha dicho. No está, no ¿Qué está, tipo eso de es lo que modelo? Pero no eso es está, otra no historia. está, no está. Yo le compro lo que está diciendo Pedro porque tiene razón. Pero no me puedo quedar con lo que tú estás diciendo porque realmente Elche, si quiere avanzar y quiere modernizarse y quiere traer y mover gente, necesita el tram. Lo necesita. No acabo de ver- Ahora, no acabo de ver la relación de mover reitero, gente. que nos vendan humo y que El no se vaya a hacer turismo- como habían dicho, me lo creo, porque realmente han anunciado Pero cosas que no se han cumplido. Pero el tram será un servicio para la ciudad que tiene que ver con el turismo. De que va a todas tener con el maneras, turismo. a ver, Pero será para... Es O absolutamente sea, ¿tú ridículo. qué quieres? ¿Un tram para moverse la gente por Elche? Pero ¿para qué? Pero el tram, ¿para qué se plantea? ¿Un tranvía? Pues para irte a Al Alicante, irte a San Juan, irte Pero por Dios, por favor, para ir por favor, gente a la estamos- UMH, vamos, irte estamos al en parque Luna, empresarial, vamos, al aeropuerto, estamos irte a en- Benidorm. estamos no sé, en la Eso lo verán luna. nuestros nietos si tenemos. Si quieres ponemos un tram para ir de aquí al Aljub. Pues claro, para eso sería necesario. Ok, venga, te No, entendí. vamos a ver, no, al estamos Aljub pensando- no, venga, al Aljub perfecto. está el M que va Venga, muy bien. estupendo. Te lo digo Tanto yo, de la que- glorieta, de la que glorieta lo del Aljub utilicé. entramos. Pero vamos a ver, Perfecto. si tenemos, si estamos tratando Eso es. a estas alturas de la variante de Torrellano, que tenemos un tren, tenemos un metro por aquí, tenemos de la variante de Torrellano, se trata ahora de mejorar todo eso, de conectarlo con el AVE, con la red del AVE y con esto, de mejorar ahí. ¿Qué necesidad teniendo eso hay de un tren que nos conecte con Alicante? O sea, con la inversión, oye, es que hay un tren que nos conecta con Alicante y nos lleva estupendamente y con aire acondicionado, fantástico. Pero yo lo que digo es que antes de invertir en ese tren, esos 200 millones, lo que sea, hay toda esta serie de prioridades. No tenemos terminada Valdo, la ronda. la No tenemos jubilación no te podemos- viene mal. La jubilación te viene Pero mal. no, ¿por qué Escúchame. la jubilación te viene mal? Sí, Pero sí, si sí. no está jubilado. ¿Cómo que no? Está jubilado. Hágase casi, a punto. No lo sé, da igual. Mentalmente estoy en lo que hay. Vamos igual. a ver, si es que no está ni acabada la carretera Santa Pola. Miles de personas que van todos los días a la carretera de Santa Pola y estamos pensando en ir a entrar al Campello. Por Dios, que baje aquí. Pero que ¿qué baje, esperamos que si venga estás otro apuntando tsunami, las cosas por a Dios, boli? que venga otro Pero tsunami. ¿qué esperamos si estás apuntando las cosas a boli? Vamos a ver. Hay que modernizarse, Baldo. Hay que modernizarse. Perdona. Sí. Máster de Marketing Digital por Fundesen desde 2015. Vale, muy bien. ¿Vale? Por la Fundación Business School, ¿vale?
con eso. Bueno, pero bueno, con esto te digo, Bueno, tengo que decir a la audiencia nos queremos que mucho. Baldo y Miguel luego se van a tomarse un café. Eso es cierto, eso es No, cierto. te digo. Si has dicho de todo. Yo, Bueno, sinceramente... sobre todo Miguel, qué malo eres, ¿eh? Has venido. Pero sí, porque es la confianza que da asco, pero, Sí, pero él sinceramente. sabe que nos llevamos bien. Por cierto, bueno... Estábamos atónitos, Pedro y yo. Sí, la verdad es que no sé. Y la gente No, ha visto eso pasar. no tenemos ni el tren metido en el aeropuerto todavía y estamos Efectivamente. pensando en ir en tren Sí. a Alicante. Desde Hombre, luego, yo Pues entiendo- sí. las Mira, uno de los infraestructuras problemas que podría ferroviarias solucionar... hay que mejorarlas ya. No mañana, una ya. de las cosas que podría solucionar, que has nombrado la JUP, sería esa conexión de los centros comerciales con esto, pero es que hay unos autobuses que funcionan divinamente, que no me opongo, yo digo que no me ponga al tram, ni mucho menos. Oye, yo he vivido el tram en Murcia, la creación del tram en Murcia, he tomado el tram en Bilbao y funciona estupendamente, pero Bilbao hizo unas inversiones con mucha cabeza. Y aquí nosotros... Y Murcia hizo inversiones con Mira, cierta cabeza. Mira, Con cierta cabeza. Bilbao no quería el Guggenheim porque era una caja de lata y ahora se han dado cuenta que el Guggenheim ha sido lo mejor que puede tener la ciudad de Bilbao, que yo voy mucho a Bilbao. Entonces, lógicamente, con el tram, que tú ahora no lo ves, el tram va a ser un beneficio para la ciudad. ¿Quieras o no Pero quieras? no dudo que sea un beneficio para la Nada, ciudad, bueno. pero considero, digo, la idoneidad Que y te el lo paga momento la Generalitat y la Valenciana. inversión. Sí, claro. Bueno, Sí, bueno, sí. bueno, Como la Clarisa. 19 minutos. Es que Moderno. ya no tenemos mucho tiempo y quería aprovechar que os tengo aquí para hablar del balance del año jubilar. ¿Qué os ha parecido? Venga, Pedro, empezamos. Pues extraordinario. ¿Cuántas veces han contado las visitas del obispo? Porque creo que los números han salido bastante extraordinarios. 3 millones de visitas o algo así, ¿no? El balance que se ha dado del año jubilar, sin contar a los del aeropuerto, que claro, esos también pisan tierra ilicitana, pero no, han tenido la modestia de no contar a los del aeropuerto. Dicen que todas las encuestas y todas las estadísticas tienen una cocina, ¿no? A mí me parece que con arreglo a esos datos, la cocina de esto ha sido como la de MasterChef, pero vamos, multiplicada por 2. No sé, contar que vienen al año jubilar personas que vienen a ver a Rafael, a un concierto, otros espectáculos que se han El concierto producido. ha sido gracias al año jubilar. ¿Ah, sí? Sí, lo ¿Quién- dijeron. Sí, sí, ¿Quién sí. lo ha pagado? El Ayuntamiento de Elche. Vale. Y eso es porque era año jubilar. Si no hay año jubilar, no viene Rafael. Pues a lo mejor no lo hubieran intentado. A nosotros Y nos los vendieron. espectadores, nos lo vendieron así. Y los espectadores de Rafael sabían que en Elche se estaba celebrando el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de María a los cielos por parte de Pío XII el 1 de noviembre de 1950. ¿Lo sabían eso? Lo dudo. Bueno, a ver, me alegro de que haya habido visitantes en Elche, me alegro de que el año haya transcurrido bien, en general, con sus fastos, con sus visitas, con sus nazarenos también desfilando por las calles de Elche en tiempos no previstos, pero bueno, en Elche se pueden... A ver, yo creo que Elche tiene ahora una oportunidad de crear una imagen de ciudad universitaria, joven, con ambiente cultural y tal. Eso Pues, también hay que meter dinero. Ya, no solo pero en la el jubilar. dinero no va a ir a eso. No va va a a ir, ir a- no. El alcalde ha dicho que para los escépticos, bueno, para los no creyentes, no va a invertir tanto ya como ha hecho con el año jubilar, sino que en 2026 van a invertir en el deporte. Porque tenemos esa oportunidad de aprovechar bien, esa pero declaración de yo- capital mediterránea yo del insisto- deporte para convertir 2026 en otro año. Yo insisto que Elche tiene el tamaño para ser una ciudad universitaria tipo Salamanca más pequeño y Santiago también, ese tipo, y tener ese ambiente cultural, ese ambiente fresco que da la juventud, los estudiantes Pues es universitarios. una buena idea. Y yo creo que por ahí deberían de ir los tiros como plan, Sí, como transversal. estrategia de cara a convertir Elche en una ciudad joven, dinámica, alegre, cultural y festiva. Bueno, pues si alguien nos oye, que tome buena nota, porque puede ser una buena propuesta para 2027. Muy buena, sí, Porque, está muy bien. ¿y qué os ha parecido a vosotros? Que 2025 año jubilar, 2026 año del deporte y 2027 año universitario. ¿Qué os parece? Bueno, el año universitario, obviamente, qué mejor ciudad que Elche para celebrarlo. Tenemos todas las universidades públicas y privadas aquí en la ciudad. Sí. Y esto va a ir a más, seguramente. Entonces yo creo que eso es acertado. Hay que darle vida. Luego,
La proclamación, pues lógicamente, no quiero saber el dinero que se han gastado, no quiero saberlo, no sé si va a compensar el gasto con la gente que ha venido, estoy de acuerdo con también lo que dice Pedro, pero yo creo que han habido actividades interesantes, mi familia ha participado, yo creo que yo he disfrutado también de algunas actividades y me ha parecido maravilloso, que haya oferta para todo el mundo, y esto es una de ellas. Ahora, que a lo mejor no compensa la inversión que se ha hecho, es posible, pero yo creo que hay que contentar a todos los segmentos de la ciudad, y esta era una de ellas, por tanto a mí me parece bien. Baldo. Bueno, yo he visto una gran exageración de cifras. Un contertulio de este programa, Pablo Serrano, de Alicante Elche Plaza, lo explica muy bien, el lío de las cifras, porque se han contado, yo creo aquí hasta el que ha parado a poner gasolina ahí en la autovía con la antena esta. Hay una exageración muy propia de este gobierno, que ha dado a magnificarlo todo, absolutamente, ¿no? Bien, un año jubilar, está bien, que traer gente, como dice el alcalde y tal, que pongan en evidencia la necesidad de hoteles, remito a las clarisas y tal, y veo sí que mucha religión y poca cultura. Menos mal que está Julián Sáez por ahí, creo que sigue de programador, que trae cosas muy interesantes, y en toda esta parafernalia que ha habido de pasos y todo eso, he echado de menos una cosa que me gustaría haber visto. Es decir, ya que salían los pasos en semana de fuera de temporada y tal y eso, un paso con una patera y un montón de chicos inmigrantes diciendo "dad asilo al peregrino", pero eso no ha salido. Bueno, pues con ese último mensaje terminamos. Gracias, Miguel. Nada, gracias a vosotros. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, una cosa. sí. Hay una cosa que se está pasando absolutamente desapercibida con todos estos líos de Mazón, de tal y eso, que es el Saref o la Saref. Es decir, el Banco Malo. 16.500 millones de euros vamos a palmar, bueno, vamos a pagar. No solamente hemos pagado el rescate, sí, los rescates, sino 16.500 millones. Bueno, pues mira, Baldo, me va a costar €1, decía. La vivienda será otro de los temas que abordaremos en próximas tertulias. Gracias, Baldo. Gracias, Miguel. Adiós. Gracias, Pedro, porque ahora no se vaya, porque vamos a hablar de un proyecto de terapia futbolística. Y lo vamos a hablar inmediatamente. Ya saben ustedes que hace una semana el Elche Club de Fútbol junto con el Hospital Vinalopó realizaron una campaña de sentir la camiseta, una campaña para cuidar la salud mental de los jugadores. Pues bueno, hoy vamos a tener aquí a dos mujeres que nos van a hablar de que hay algo más allá del balón. Y nos van a hablar de ese proyecto terapéutico futbolístico que han puesto en marcha para cuidar las emociones de quienes practican el fútbol, por ejemplo. Eso será en unos minutos.